Bueno, segundo bloque del programa y tenemos en la mesa y le agradecemos la presencia a Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional, hombre del radicalismo, un hombre que siempre manifiesta su preocupación por la participación de la UCR dentro del gobierno de Cambiemos. Sí. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a Córdoba. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación, además. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo le cuesta al radicalismo insertarse en Cambiemos, no? Bueno, creo que... En la toma de decisiones. Sí, en la toma de decisiones, no en los cargos, ¿no? Los cargos tienen sentido en la medida en que estén al servicio de las ideas. Si no... No tiene sentido. Da lo mismo que lo ocupe otro partido, ¿no? Si uno va a estar al servicio de las ideas de otro partido, que lo ocupe más bien el... ¿Cómo ve la situación de las tarifas que ahora está debatiendo en el Congreso? Bueno, con preocupación, pero hay que mirar la película. Hace 2 años que, por lo menos quien habla, manifestó preocupación por la decisión que se tomaba, porque entendíamos que se iban a generar estos problemas. No era difícil de prever. Si la situación económica hubiera sido otra, si estuviéramos con una economía en crecimiento, si estuviéramos con una economía con empleo, si estuviéramos con una economía sin inflación, bueno, tal vez el impacto hubiera sido mucho menor. Pero era previsible que no tuviéramos una economía en esas condiciones. De manera que había que tener mucho cuidado con la decisión que se tomaba, ¿no? Ahora es más difícil, creo que de todas maneras se puede hacer algo. Ni negar la existencia del problema, ni pretender volver a situaciones anteriores que debían ser corregidas. Creo que deben dialogar mucho todas las fuerzas políticas y el partido tendría que hacer un esfuerzo para persuadir al gobierno en el sentido de que se avenga el diálogo para ver cómo resolvemos los problemas que afectan no solamente a las familias, a las pequeñas y medianas empresas. Muchos tienen dificultades para el gobierno ya anunció que va a vetar la ley. Esta mañana Peña, el jefe de gabinete Marcos Peña, así lo adelantó por lo menos, ¿no? No, yo creo que eso es un error que tiene que ponerse a conversar porque la realidad va a demostrar que hay que tomar alguna decisión al respecto. Reitero, porque no solamente afecta el presupuesto familiar, afecta también al funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, que no tiene cómo trasladar a los precios, no puede trasladar a los precios los mayores costos que significa el aumento de los servicios y se encuentran con facturas que les resultan realmente impagables. Y son muchos. Incluso he estado en esta recorrida por Córdoba con empresarios que se sorprendieron con las declaraciones de algunas centrales empresarias porque dicen que no reflejan la preocupación que ellos tienen respecto de lo que ha ocurrido con las tarifas. ¿Y a qué se debe, a qué cree usted que aumentó el dólar? ¿Se le disparó también al gobierno el dólar, que es un problema nuevo, digamos, de esta semana o de hace 10 días? Bueno, creo que tiene que ver con lo que decía Alfredo recién, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la revaluación del dólar en el mundo y en particular en Brasil, que sigue revaluándose. Eso nos afecta en la competitividad. Creo que tiene que ver también con razones internas. La inflación es un factor fundamental. Si no hubiera inflación seguramente no ocurriría lo que está ocurriendo. La inflación núcleo no baja. Creo que tiene que ver también con la especulación financiera. No era difícil de imaginar que podía ocurrir esto. Si se facilitaba el ingreso de capitales para ponerlos a un interés en pesos, que traían dólares, los cambiaban a pesos, lo colocaban al 27, 28% de interés, bueno, y si el dólar quedaba estable era un negocio extraordinario en dólares, que esto podía ocurrir. Bueno, el gobierno está siendo ineficiente para combatir todo esto, que en el fondo trasunta y se va a la inflación, que parece que es el talón de Aquiles, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el problema central. Y el problema central es la inflación. La inflación, el dólar es una mercancía más, por decirlo de alguna manera. Así como cuando aumentan las tarifas, aumenta la inflación, aumenta el conjunto de los precios de la economía, el dólar también tiene un efecto claro y rápido sobre el conjunto de los precios de la economía. Y bueno, ese es uno de los problemas. Yo creo que empezará a darse cuenta el gobierno, algunos funcionarios del gobierno, que las cosas no son tan fáciles. Porque yo me acuerdo de las opiniones que uno oía
Y a mí me daban siempre la impresión de que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Cuando hablaban de cómo los políticos no sabían resolver estos problemas, instalaban la idea en la sociedad de que, bueno, si estuvieran ellos se resolverían rápido y muy fácil, que era cuestión de tener cierto conocimiento y modernizarse. Bueno, ahora estarán comprendiendo que manejar un país no es como manejar una empresa. Yo puedo ser muy exitoso en una empresa, pero manejar un país es mucho más difícil, no tiene nada que ver con manejar una empresa. Es más, son lógicas totalmente diferentes. Si uno aplica en el Estado la lógica de la empresa, genera problemas sociales y políticos severísimos y no va a resolver la situación. Y si uno aplica en la empresa la lógica del Estado, funde la empresa. No tiene nada que ver los dos mundos. El año que viene hay elecciones. Sí. Elecciones ejecutivas que son importantísimas, digamos, son donde la gente se involucra más, porque se elige el intendente, se elige el gobernador y desde luego el presidente. ¿Cómo está parado el radicalismo dentro de Cambiemos? Bueno, yo querría que el partido esté más preocupado por las ideas, ¿no? El presidente del partido ha dicho menos radicalismo y más Cambiemos. ¿Qué quiere decir eso? Menos ideas radicales, menos todavía. Ha influido muy poco en las decisiones del partido. Y a mí me importa que el partido influya en las decisiones porque de las decisiones depende que se resuelvan o no los problemas de los argentinos. Y si el partido hubiera influido diciendo lo que realmente piensa acerca de cómo hay que resolver algunos problemas, no se hubieran cometido algunos errores. Lo de las tarifas, por ejemplo, ese error no se hubiera cometido. Le responsabilizo al PRO porque el partido no influya. No. Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Fue el partido el que se autocolocó en esta situación. Creía que la mejor manera de ayudar era, bueno, acompañar todas las decisiones, incluso aquellas que creía que no eran las correctas. Eso es un grave error. ¿Tiene diálogo usted con Cornejo, el presidente del radicalismo? Sí, hace tiempo que no lo veo, pero sí, claro. Y he tenido con él discusiones sobre esta cuestión. Ya antes, hace más de un año, yo vengo señalando que, mira, hay dos maneras de no ayudar a un gobierno. Una es poner palos en la rueda y oponerse a todo, incluso a las cosas que están bien. Eso es evidente, ¿no es cierto? Es una forma evidente de no ayudar. Es lo que hace el kirchnerismo, por ejemplo, o algunos partidos. Y la oposición a veces se comportan de esa manera, irresponsable, ¿no? Bueno, y la otra manera, menos evidente, es decir a todo que sí, incluso a las cosas que uno cree que no son correctas. Eso no es una manera de ayudar. Eso es ayudarse en todo caso al que dice que sí, pero eso no es la mejor manera de ayudar. Ni siquiera es eso es cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Porque yo les recuerdo a todos los radicales y a los ciudadanos que votaron a Cambiemos porque estaba el radicalismo, que nosotros dijimos que en el caso de que no nos tocara ganar a nosotros la PASO para presidente y que la ganara el PRO, íbamos a tratar de influir en las decisiones, evitar que se cometan errores, influir en el rumbo de la gestión, que no acompañaríamos decisiones que consideráramos equivocadas. Bueno, y nada de eso hicimos. Y no lo podíamos hacer si no creábamos un mecanismo hacia adentro de Cambiemos que le permitiera a cada una de las fuerzas que lo componen hacer oír su voz y hallar consensos y de manera responsable y seria. Era la mejor manera de contribuir. No lo reclamó nunca el partido. Que expliquen los que tuvieron responsabilidad de conducción y quienes pudieron influir en las decisiones de la conducción y no lo hicieron porque era más conveniente esto. Yo creo que esto no era lo mejor para el país. Antes de pasar a las preguntas de mis compañeros de la mesa, quiero hacer una consulta sobre la provincia. Usted es un hombre del radicalismo y seguramente estará informado sobre la realidad. Se dice y se analiza en Córdoba que el mejor aliado de Macri es Schiaretti. Ay, bueno, esa es una especulación que tal vez estén o una reflexión, o el tema, o motivaría una reflexión que tal vez estén en mejores condiciones los cordobeses para hacer que yo no conozco bien cuál es la relación de Schiaretti con el gobierno nacional. Sí digo que el gobierno nacional tiene que tener relaciones. Usted hablaba de la imparcialidad. Me parece muy bueno eso que dijo. Que ser imparcial, muy bueno para poder en la distribución de la pauta, porque de eso depende la independencia de los medios de comunicación. Cuando no hay imparcialidad, cuando se pone mucho en un medio y en otros no, bueno,
quisiera ver qué independencia tiene ese medio en el que se pone tanto, ¿eh? Se van a enojar algunos porque digo esto, pero en definitiva lo que dijo usted me parece de una sensatez. Ahora, lo mismo pasa con los recursos provinciales. Yo ya hablaba con Dante Rossi, con Sergio Piquillén y con Ramón Mestre, a quien vengo a visitar, y me pasa lo mismo en muchísimas provincias. Los municipios no reciben nada de la mayor cantidad de dinero que recibe la provincia, no se los coparticipa. Eso también hace perder independencia a los intendentes. Y no es algo que le hacen a los intendentes, le hacen a los ciudadanos que dependen de esos intendentes. Porque que el intendente no reciba la plata que debería recibir por aplicación del principio propio del federalismo, significa que es plata que no se puede destinar para tratar de atender las necesidades de los vecinos de Córdoba. Así que tienen que reclamar los intendentes. Si no reclaman, no están defendiendo como corresponde los intereses de los vecinos. Hay maneras responsables de reclamar, maneras de explicar las cosas, prudentes, constructivas, pero si no se reclama, no se defiende adecuadamente los intereses de los vecinos. Y esa es la obligación de un político, ¿eh? No es cuidar su carrera, es defender los intereses de aquellas personas a las que está gobernando. ¿Eh? Vamos a escuchar las preguntas de nuestros compañeros. ¿Qué tal, Ricardo? Recién escuchaba atentamente este diálogo, en realidad este no diálogo a nivel nacional y por ahí la participación en las decisiones que tiene la Unión Cívica Radical. Está más que claro cómo influyen estas decisiones de tarifas y demás en la sociedad. Ahora, esta poca participación o no participación termina disminuyendo la figura de la UCR de acá en adelante, digo, en cuanto a su historia y lo que va a escribir. Puede ser, pero eso sería lo menos grave o lo menos importante, porque siempre tendríamos tiempo de recuperar, pero los daños se producen. Y creo que si nosotros hubiéramos actuado con más comprensión acerca de cuál era nuestra responsabilidad, tendríamos que haber reclamado más diálogo. No lo responsabilizo al PRO, insisto, no lo responsabilizo al PRO. Hay dos razones por las que no hay diálogo en un frente, por ejemplo. Una, porque una de las partes no quiere escuchar, no le interesa escuchar a la otra. O la otra razón es porque la otra de las partes no tiene interés en hacerse escuchar, o no tiene demasiado para aportar. Bueno, yo creo que esto último es lo que ha ocurrido. No ha habido demasiado interés por parte, por lo menos de la conducción del partido durante los 2 primeros años de gestión del macrismo, no ha habido demasiado interés de la conducción del radicalismo por hacer escuchar sus opiniones. No es que no las tenga. No ha habido interés de la conducción formal de la Unión Cívica Radical por hacer escuchar sus opiniones y evitar en consecuencia que se cometan errores como el de las tarifas o como el de las mineras o como el de la reforma jubilatoria. Hay que tener una actitud menos acrítica, una actitud más crítica en el mejor de los sentidos de la palabra. Ni con los gobiernos radicales el radicalismo fue tan acrítico. ¿Por qué razón? Si lo que estamos tratando de contribuir, ¿para qué estamos en Cambiemos? Si no es para evitar que se cometan errores. ¿Para qué estamos, les pregunto? A la sociedad, ¿para qué estamos? Si no es para evitar que se tomen decisiones que nosotros creemos equivocadas. No somos los dueños de la verdad, desde luego. Pero bueno, en el caso de que nadie pueda convencer y persuadir al otro, se adoptarán soluciones de compromiso, que son esas soluciones en las que cada parte cede un poco. Y así avanza el mundo, a través de soluciones de compromiso. Nosotros no sé por qué razón, podría nombrar 1000 cosas que hemos acompañado que hasta el 2015 nosotros decíamos que no eran las correctas. Otras 1000 cosas que sí acompañamos y que eran correctas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Carolina? Bien. Leí hace minutos su cuenta de Twitter sobre una respuesta que le dio a Caballo sobre declaraciones que hizo ayer en un programa. Él dijo que sufrió el radicalismo y usted le dijo, y sí, tenemos que ser incómodos para ciertos intereses. Claro. ¿A qué intereses se refería? Bueno, a ciertos... A ver, nosotros tenemos una visión muy distinta de la que pueden tener las grandes corporaciones económicas, los grandes grupos económicos, los que creen que la mejor manera de resolver los problemas de la economía es que los gobiernos se metan lo menos posible, los que creen que los mercados son los que construyen sociedades justas, los que creen que son los mercados sin la intervención de la política los que distribuyen de manera equitativa los ingresos, los que creen que los mercados tienen horizonte ético
Eso no existe. En los mercados prevalece el ánimo de lucro y muchos quieren que solamente la economía funcione a partir de este factor, el ánimo de lucro. Bueno, nosotros no creemos eso y hay muchos que se oponen a la visión de la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si nosotros queremos construir una sociedad más justa, el Estado tiene que garantizar determinados servicios, pero la prestación de servicios de excelencia en educación, en salud, en seguridad, en planes de vivienda. Y eso no es gratis. Eso hay que pagarlo. Claro. Y claro, y creemos que los que tienen que pagar más impuestos son los que mejor están. Eso, por ejemplo, les molesta. ¿Cómo se construye una sociedad más justa? Cuando las leyes que regulan la relación entre capital y trabajo son justas. Cuando no permiten que una de las partes, por estar económicamente mejor, se abuse de la que no está económicamente mejor. Y bueno, a algunos eso no les gusta. Quieren que la relación entre el trabajador y el capital se regule como se regula cualquier relación en el mundo del mercado. Eso no les gusta. Otra cosa que no les gusta a algunos, que nosotros protejamos el trabajo nacional o la industria nacional y no querramos abrir la economía de manera indiscriminada. Tampoco un proteccionismo tonto, pero tampoco una apertura tonta. Bueno, hay muchos que esas cosas no les gustan. Esos son los intereses a los que nosotros incomodamos. Y cada vez que yo escucho que un señor que me merece el mayor de los respetos en lo personal, pero que tengo tantas diferencias con él acerca de lo que hay que hacer con el país, como Cavallo, dice que el radicalismo lo incomoda, me doy cuenta que estamos en el buen camino. Como cuando leo algunos medios, que dicen que el radicalismo está muy equivocado con algunos planteos, me doy cuenta que estamos en el buen camino. Y que se fijen algunos radicales cuando ven que posiciones que asumen que no son demasiado radicales son elogiadas por esos mismos medios, que tienen todo el derecho del mundo a decir lo que dicen, simplemente no piensan como nosotros. Nosotros somos un partido político que piensa de una manera, puede gustarle a algunos, a otros puede no gustarle, lo que importa es lo que piense la mayoría de la sociedad a la hora de decidir con su voto qué partido tiene que gobernar. Ricardo, de escucharlo, me viene directamente una pregunta, ¿no? ¿Lo decepcionó el gobierno de Macri? No, mire, le voy a decir, ya agradezco, Eduardo. A mí me dicen, tratando de poderme criticar con más facilidad, algunos correligionarios incluso, para no responder lo que realmente uno dice, sino responder otras cosas. Me dicen, bueno, lo que pasa es que Ricardo Alfonsín no está conforme en Cambiemos. Esa es una decisión que tomó el partido, que ya no se puede discutir más. Lo que yo digo es otra cosa, y se hacen los sonsos algunos. Hay distintas maneras de estar en Cambiemos. Se puede estar de una manera o se puede estar de otra. Se puede estar en Cambiemos como ha estado hasta ahora la Unión Cívica Radical, se puede estar como un convidado de piedra, como alguien que actúa como si creyera que no tiene derecho a opinar, como alguien que actúa como quien no tiene nada para opinar, como alguien que cree que entre el PRO y nosotros no hay ninguna diferencia, como alguien que cree que gobierna la Unión Cívica Radical, o se puede estar de esta otra manera, que es la que yo digo que es la correcta. Se puede estar haciéndose cargo de la diferencia, tratando de influir en la gestión, procurando evitar errores. Estoy seguro que el PRO no se molestaría, no se enojaría, y si se enoja, bueno, tendrá que comprender que nadie es dueño de la verdad y que nosotros tenemos tanto derecho como ellos a opinar, porque no somos una coalición de gobierno, ¿es cierto? Pero eso es irrelevante. Nosotros tenemos derecho a opinar y la obligación de opinar. ¿Por qué? Porque contribuimos a que el PRO gobierne. ¿Y qué creen? Que no tenemos que desresponsabilizarnos de las decisiones que toma, que se agotó nuestra responsabilidad en lo electoral y después tenemos que olvidarnos de las decisiones que toma el PRO, incluso de aquellas decisiones que no consideramos correctas. No, eso es un error terrible, pero error cuyas consecuencias el partido las paga, sin ninguna duda. El partido las paga. Y hay que tener cuidado con los partidos porque son instituciones importantes de la política y de la calidad de los partidos depende de la calidad de la política. Hay que tener cuidado, pero los que paga, y lo más grave, la paga la sociedad los errores, lo paga con sufrimientos concretos de hoy, no de 2019, cuando están discutiendo algunos ya las elecciones. Hoy están pagando las consecuencias de errores que se pudieron haber evitado.
Dijo recién usted que se reunió con el intendente Mestre, Sí. quien parece estar muy firme más allá de sus intereses y sus aspiraciones electorales de ser candidato a gobernador, y él está muy firme en hacer el reclamo judicial para exigir mayor reparto de coparticipación. ¿Lo tocó el tema seguramente con él? Sí, claro, sí. No solamente con él, sino que lo hemos venido hablando en los distintos distritos donde hemos estado. Los intendentes, algunos nos iban a visitar, aunque no eran intendentes del lugar, eran intendentes cercanos y nos iban a visitar. Y todos están preocupados por eso, absolutamente. Y recordemos que lo mismo nos preocupábamos igual cuando el kirchnerismo utilizaba, o dejaba de coparticipar para poder controlar mejor a los municipios, con lo cual le quitaba independencia. Cuando uno no tiene independencia económica, se afecta la independencia política también. Bueno, y claro que hay que hacer eso. Y además, eso es lo que corresponde que hagan. No solamente es razonable la cuestión de fondo, es lo que corresponde que haga un político. El político está para hacer lo que cree que es mejor, y no puedo creer que haya ningún intendente que diga que es mejor que no le den la plata, que le corresponde. Yo no puedo creer que alguien diga eso. Está bien. Bueno, Ricardo, un placer haberlo tenido en la mesa. Al contrario, Eduardo. Se va esta noche. Vino ayer, ¿verdad? Sí, vine ayer, salí a las 11:30 y subimos al auto y nos fuimos hasta La Falda, después nos fuimos a Cosquín, después nos fuimos a... ay, Dios mío. En Cruz del Eje habíamos estado primero, después pasamos con una reunión chica en Carlos Paz y ahora estamos en Córdoba todo el día, terminamos a las 6 de la tarde en el comité, ¿no? El comité de capital. Esperemos que para el regreso los aviones... Pero ojalá que ande, si no me tendré que ir en micro, ¿qué le voy a hacer? Claro, muy bien. Bueno, Ricardo, un placer. Gracias que a tenga un gran ustedes, día. Joel y Carolina, muchísimas Muchas gracias. gracias.